Luego de haber culminado el tema del ciclo evolutivo del género Himeria, el cual dijimos que va a ser un ciclo evolutivo común para varios géneros, hoy vamos a hablar ya de la enfermedad en sí, que sería no se le llama la himeriasis, sino se la conoce como coccidiosis. Entonces, el tema de hoy va a ser la coccidiosis en aves, la cual es una de las enfermedades más importantes que tiene el sector avícola acá en nuestro medio, sobre todo en las zonas tropicales. Recordemos que para el desarrollo de los ciclos siempre lo que necesita un parásito como condición básica viene a ser el tema de humedad y temperatura. Y en zonas como las de nosotros, donde es un clima entre subtropical y tropical, es común que, bueno, tengamos temperaturas promedios de más de 24 grados como promedio año, humedades relativas arriba del 60%, entonces eso es lo que genera un clima ideal para el desarrollo de cualquier parasitosis. Y dentro de eso, pues la coccidiosis aviar es una de las enfermedades más importantes a nivel mundial que tiene un impacto económico muy grande, sobre todo básicamente en pollos parrilleros, también en gallinas ponedoras, y es por eso que en zonas como las nuestras, ningún avicultor debe estar al margen de que en su programa de cría, en su programa de alimentación, en su programa sanitario, esté, esté que no tenga un programa de control de coccidiosis, porque máximo 1 o 2 ciclos va a poder soportar y luego es casi seguro que va a tener el problema de la enfermedad. Es por eso que vamos a describirla como una de las enfermedades más patógenas que existen para las aves. Yo creo que dentro de las parasitosis en general entre el minto, protozoarios, artrópodos, creo que la coccidiosis aviar debe ser junto a la piroplasmosis bovina, debe ser de las enfermedades más patógenas que existen. Dentro de los parásitos, no estamos contando las virales ni las bacterianas, que son otra historia, pero en las parasitarias sí creo que es de la mayor importancia económica por el grado de lesión que producen estos protozoarios, ya dijimos en el ciclo, cuando hay esa fase de replicación a nivel de intestino, ¿no? Recuerden en la fase de los esquizontes, donde ingresan a la mucosa, se multiplican, rompen epitelio y siguen invadiendo, entonces hay una fase de invasión masiva, pero eso lleva a una destrucción masiva de tejido. Por eso es que producen una acción necrosante y eso hace que sean muy patógenas porque llegan a penetrar las partes bastante profundas de la mucosa, llegando hasta la submucosa, y es por eso que se produce una hemorragia y lo cual produce una gran pérdida de sangre y al final va a dar el clásico cuadro de problema digestivo con pérdida de sangre, que va a ser una diarrea, la cual puede, bueno, comenzar desde una diarrea mucosa pasando por una sanguinolenta o una mucosanguinolenta, sanguinolenta, y al final puede terminar con una diarrea hemorrágica. Es esa la importancia en general que se da de esta enfermedad que afecta mucho a las aves y a otras especies más que la vamos a describir después. Cuando hablamos de este tema de coccidiosis en ave, lo primero que tenemos que definir es la enfermedad. Tenemos que definirla una enfermedad producida por un protozoario, ¿no? De bueno, Phylum apicomplexa o Phylum protozoa, como quieran llamarle, que afecta principalmente al tracto intestinal, ya lo mencionamos, produciendo enteritis y diarrea. Volvemos a recalcar, no es lo mismo enteritis que diarrea. Enteritis es la inflamación del intestino y diarrea ya es el producto de esa enteritis donde hay la expulsión de heces acuosas, ¿no? Con pérdida de líquido y con pérdida de electrolitos, sobre todo sodio y potasio, ¿no? Entonces, las coccidiosis en aves prácticamente las produce el género Himeria, del cual ya hemos descrito su ciclo, pero lo importante es esto, ¿no? Que es una enfermedad del tracto intestinal que produce enteritis y diarrea. ¿Qué tipo de diarrea? Ya lo veremos más adelante, pero esa es la base. El agente causal, principalmente en ave tenemos 9 especies que son las más comunes
y las cuales tienen su diferencia en forma, en tamaño, en periodo de prepatencia y sobre todo, esto es importante, en la localización de los diferentes sectores del intestino. Cada especie se va localizando en un determinado sector del intestino y es por eso que de alguna manera facilita su identificación cuando se hace una necropsia viendo qué parte del intestino es la que está afectada. Acá tenemos las más importantes, empezando desde la mitis, Agani, Precox, Mivati, Acerbulina, Máxima, Brunetti, Necatric y llegamos a la famosa Imeria tenela, que es la que se localiza básicamente en ciego. Y acá vemos el grado de patogenicidad que se la comienza a considerar muy patógena a partir de la Mivati y la Acerbulina hasta llegar a la más patógena que viene a ser la Imeria tenela que está en el ciego. Entonces, no todas las eimerias son patógenas y dentro de las que son patógenas, no todas tienen el mismo grado de patogenicidad. Unas están aquí con una cruz y otras están aquí hasta con 6 cruces. Eso indica el grado de patogenicidad que tiene y su localización, ¿no? Intestino medio, duodeno, intestino medio, recto y ciego, otra vez intestino medio y finalmente la tenela que llega con su localización a nivel de ciego. Entonces se localizan en diferentes partes o algunas comparten, como las de duodeno, las de intestino medio, la localización unas con otras. Bueno, las condiciones del ciclo evolutivo ya lo explicamos, ¿no? Pero lo que mencionábamos hace rato, que lo principal que necesitan temperatura y humedad adecuada, cosa que hasta en 24, 48 horas ya los esporocitos los oquistes estén debidamente esporulados con esos esporozoitos que se forman adentro y cuando ingresan al animal, bueno, también otras condiciones que ayudan mucho para el ciclo biológico es que en los galpones, por ejemplo, cosa que ahora ya se ha mejorado mucho, antes se mojaba mucho la cama porque los comederos, eran unos tubos Berman más cortados de encima, donde ahí bebían, ahora son puros bebederos automáticos, que se regula la altura del bebedero para que el ave estire bien el cuello y no se moje esas plumillas que tiene acá eh, en la parte del cuello y que ellos al sacudirse, pues riegan agua alrededor del bebedero y se va mojando la cama, que tiene que ver que se moje la cama. La cama húmeda obviamente es lo que necesitan esos oquistes para esporular y que las aves luego se infecten. Entonces, eso ayuda muchísimo al desarrollo del ciclo biológico de esta enfermedad. Básicamente, humedad y temperatura. En la medida que se mejoró la infraestructura para aves, mejorando los comederos, mejorando los bebederos que ahora son automáticos, antes eran unos canales de agua que se le abría un grifo, se olvidaban, se derramaban, bueno, era muy, muy crítico y es por eso que todas esas medidas, más los medicamentos, más la tecnología, más todo el manejo que se hace, es lo que ha ayudado muchísimo a frenar esta enfermedad en el tema avícola. El ciclo evolutivo, ya ustedes lo han visto, tenía las 3 fases, la esporogónica en el suelo, la esquizogónica en la primera fase en el intestino y la gametogónica en la segunda fase también en el intestino. Entonces tiene una fase externa y 2 fases internas, ¿no? Los signos clínicos que casi siempre están presentes en esta enfermedad, ya dijimos que es la diarrea y que esta puede variar en intensidad y en exudado. Entonces, mencionamos que puede haber, a ver, la vamos a ir clasificando. La diarrea sí existe, que va a variar la intensidad y el exudado. Entonces, tenemos 4 niveles de diarrea con su respectivo exudado. Tenemos la diarrea mucosa, ¿no? Tenemos la mucosanguinolenta, tenemos la sanguinolenta y tenemos la hemorrágica. Entonces, la mucosa es casi solo moco, la mucosanguinolenta con algo de sangre. La sanguinolenta ya es mayor proporción de sangre que moco y la hemorrágica prácticamente es casi sangre. Aunque la hemorrágica no hay tanto en coccidiosis, ¿no? Pero la que más predomina es entre la mucosanguinolenta y la sanguinolenta.
Bueno, acompañado a una diarrea que viene, una deshidratación, ¿ya? Y si esta diarrea era hemorrágica, obviamente tiene que venir una anemia. Entonces, producto de la diarrea vienen estos dos factores que son muy fatales, que es la deshidratación y la anemia. Obviamente la apatía, somnolencia es parte del cuadro clínico que tiene un animal enfermo y el retraso del desarrollo es producto de la enfermedad, ¿no? Porque un ave o un animal que ha tenido lesiones serias a nivel de mucosa intestinal, ya sea intestino delgado y grueso, obviamente va a tener problemas de absorción de nutrientes y eso ¿qué va a hacer? Va a retrasar el desarrollo. El mismo hecho de la anemia que tiene, de la deshidratación, el daño a nivel de epitelio, todo eso va a producir un retraso del desarrollo si es que el animal no muere, porque en muchos casos, una gran mayoría, si no se hace un tratamiento adecuado, los animales van a morir. Y los que sobreviven, pues quedan con mucho retraso en el desarrollo, que en avicultura eso es fatal, ¿no? Porque el ciclo en los pollos, sobre todo, se van contando por día. 3, 4, 5 días de retraso por una enfermedad que esta puede ser hasta mucho mayor, pues ya ocasiona grandes pérdidas económicas. Las lesiones anatomopatológicas, como dijimos, varían con los signos. El exudado puede ser mucoso, mucosanguinolento, hemorrágico, ¿no? A nivel de intestino. Y la localización de las lesiones depende de la especie. Entonces, como síntoma, diarrea, que puede ser, ¿no? Desde mucosa hasta sanguinolenta. Y las lesiones va a ser prácticamente lo mismo. ¿Qué tiene ese contenido intestinal? Va a tener un exudado que puede ser mucoso, sanguinolento, hemorrágico. Y aquí varía de acuerdo a la especie. Por ejemplo, aquí tenemos la especie Acervulina. Fíjense que esta mancha donde está marcado es donde se localiza. Entonces ataca en la zona prácticamente del duodeno. Y ahí se ven estas lesiones por Eimeria acervulina. Entonces, la parte hacia el intestino se encuentra engrosada y está hemorrágica. Es muy obvio. Todos conocen más o menos el grosor del intestino de un ave y prácticamente puede engrosarse hasta en el doble del diámetro, ¿no? Acá tenemos una foto muy bonita en Necatrix. Acá tenemos, ¿qué pasa? Con la Necatrix se localiza en la parte media del intestino. No hay ni al inicio ni al final, ya está en la parte media. Y aquí se nota clarito, ¿no? Ahí está la parte que está sana acá, esta parte, el color se nota clarito y aquí se ve la parte que está infectada, que es el intestino medio, fíjense que tiene prácticamente el doble del diámetro, donde está totalmente hemorrágico, congestionado y aquí está el exudado, ¿no? Este exudado podemos calificarlo como un muco sanguinolento, ¿no? Tiene moco y tiene sangre. Esto ya una vez que se ha abierto este intestino, bueno, ahí ese exudado mucosanguinolento prácticamente estaría mostrando una mucosa totalmente destruida en esta zona del intestino, que obviamente es una de las principales zonas donde más absorción hay, por eso que son patógenas estas himerias. Acá tenemos la máxima, comparte, fíjense, en la misma localización que la Necatric y la máxima. También la parte media, ahí es un poquito difícil diferenciar entre ambas, pero acá también tenemos un exudado, perdón, es un muco sanguinolento. O sea, las lesiones son las mismas, engrosamiento del intestino por la inflamación y por la gran cantidad de exudado que tiene. Y esta es la más patógena de todas, ¿no? La Eimeria tenela. Fíjense que solamente afecta aquí a los ciegos. Entonces, si hacemos un corte longitudinal en una necropsia en este ciego, aquí estamos encontrando un exudado prácticamente hemorrágico, ¿no? Y entonces, donde prácticamente destruye toda la pared, todo el epitelio de los ciegos y es por eso que esta es considerada la más patógena de todas y la más fácil de identificar porque todo el intestino está intacto salvo los ciegos, que están totalmente inflamados, engrosados, ¿no? Aumentados de diámetro. Acá vemos una necropsia de un pollo, es muy fácilmente observable. Al abrir el pollo, lo primero que sobresale, ¿no? Están los dos ciegos totalmente hemorrágicos y miren que el resto del intestino está limpio. Ahora, es bueno aclararlo. Un ave puede tener acervulina, Necatric, Mibati y Tenela, o sea, puede tener en la parte anterior, en la parte media, en la parte posterior,
Ahí es cuando hay más de una cepa interactuante, es cuando se vuelve mucho más patógeno, ¿no? Porque qué tal, que le agarre Necatric, le agarre Prec y esta, entonces obviamente prácticamente casi todo el intestino va a estar dañado. Entonces a eso se refiere cuando hay una infectación mixta, ¿no? Que daña, y peor como es, esta Imeria afecta a diferentes partes del intestino, pues lo va a afectar casi todo, ¿no? Dependiendo de la cepa actual. Estas fotos son de cepas específicas, ¿no? Aquí solamente tiene Imeria tenerla, pero es demasiado elocuente la imagen. La Brunetti está en la parte final del intestino y agarra un poquito de los ciegos y un poquito del recto, ¿no? Pero básicamente está en la parte final. Esta está también dentro de las patógenas, pero su área de acción no es tan grande como las otras, ¿no? Que agarraban casi todo el medio o toda la parte de duodeno. También está dentro de las himerias patógenas, pero su localización es la parte final del intestino delgado. Bueno, ¿cómo se hace el tratamiento de las coccidiosis? Principalmente se utilizan dos tipos de drogas, los coccidiostatos y los coccidicidas. Los coccidiostatos, como su nombre indica, detienen, frenan el desarrollo, ¿ya? Como coccidiostato, lo vuelven estático, de ahí viene, ¿no? Son aquellos que detienen o retrasan el desarrollo intracelular del parásito. Estamos hablando de la fase, sobre todo, esquizogónica, cuando salen los merozoitos al lumen intestinal y van a volver a ingresar a la célula epitelial. Es en ese momento, entre el equizonte 1, el equizonte 2 y llegando al equizonte 3, donde tienen que actuar muy bien las drogas. ¿Por qué? Porque si actúan después ya pues está todo el daño hecho. Entonces lo ideal es que produzcan a los merozoitos 1, merozoitos 2, ahí es que lo eliminen antes que venga esa gran fase de replicación. Los coccidicidas, como dice su nombre, SIDA, mata, ¿no? Son aquellos de alta potencia que realmente matan al parásito. Entonces, coccidiostato, ¿no? Y coccidicida, lo mismo se habla, ¿no? De bacteriostato y bactericida, ¿no? El que detiene la bacteria y mata la bacteria. Aquí coccidiostato detiene las coccidias y coccidicida prácticamente las mata. Bueno, uno de los tratamientos con estos coccidicidas vienen a ser la sulfonamida, conocida mundialmente como las sulfas. Hay una gran cantidad de sulfanilamida, piramida, guanidina, meracina, metacina, sulfadimetoxina, sulfaquinoxalina. En realidad estas sulfas fueron pioneras en el control de la coccidiosis. Ustedes han escuchado hablar, las sulfas son de las medicinas más antiguas de los antibacterianos, porque también son antibacterianos, y actúan pues en el tercer o cuarto día de infectación. Aquí es lo que les decía que es importante, en la segunda esquizogonia, cuando están naciendo los merozoitos 2 de la segunda fase esquizogónica, ahí es cuando actúan muy bien, entonces evitan la formación de equizonte 3 y de la fase gametogónica, que es cuando ya se producen nuevos o quistes, ¿no? Para salir al medio ambiente. Por eso que las sulfas son las pioneras y siguen siendo drogas muy buenas en el control de las coccidiosis. Mecanismos de acción, bueno, son estas sustancias que tienen capacidad básicamente de interferir o bloquear los procesos nutricionales, como el tema de la sulfa, son anticoxiales en potencia y normalmente actúan interfiriendo su actividad metabólica a nivel de carbohidrato, de proteína, lípido, ácido nucleico. Por lo tanto, el parásito se va a morir porque su metabolismo celular no va a ser, no va a poder desarrollar su metabolismo celular y por lo tanto van a morir y no van a poder invadir epitelio, no se van a poder replicar, no van a poder volverse equisonte, etcétera. Entonces, a ese nivel es cuando normalmente actúan. Bueno, acá tenemos las diferentes sulfas, bueno, las van a tener en el PDF para que las puedan mirar con calma, pero quiero que miren una cosita. Aparte de la dosis, que obviamente siempre está un prospecto, hay que tener en cuenta mucho este dato, ¿no? Los periodos de retiro. Los periodos de retiro son los días que se debe suspender el tratamiento antes que el animal sea faenado para llevar al consumo humano. Entonces, fíjense que en la sulfa los periodos de retiro son bastante largos, 10 días, en la sulfametoxina son 5 días, la sulfaquinoxalina son de 7 a 9 días. Eso es importantísimo
porque no debemos faenear animales dentro de ese periodo de retiro, ¿no es cierto? Porque si yo he dado sulfa hace 2 días, no puedo sacrificar esos animales. ¿Por qué? Porque van a ir residuos que pueden ser consumidos por el ser humano y eso es lo que genera cada vez más el tema de la famosa resistencia. La nicarbacina, que es otro anticoccidial muy bueno, ¿ya? Tiene problemas tóxicos en ponedora porque los huevos pueden salir con la cáscara blanda o deformado, por eso no lo utilizan, no se recomienda en gallinas en postura. En los pollos le produce mayor estrés calórico, por eso no se lo recomienda utilizarlo en época de calor, sino en época de frío, o sea, cada una tiene sus características y tiene un periodo de retiro de 4 a 9 días, por lo tanto se lo puede utilizar en las primeras fases de cría del pollo, que ahorita le van a ir entendiendo mejor. La robenidina, por ejemplo, ¿ya? Actúa muy bien contra las coccidias, tiene una alta eficacia, el único problemita es que rápido desarrolla resistencia, ¿ya? Y le altera las condiciones organolépticas de la carne, de pollo y los huevos, o sea, características organolépticas, olor, sabor, puede darle algún sabor a remedio, entonces que a la gente no le agrada, por lo tanto, no debe ser dado en las fases finales, sino en las fases iniciales de la cría de las aves, y además que tiene un periodo de retiro de 5 días. Eh, y estos ionóforos, que son los que más se utilizan actualmente, monensina, salinomicina, naracina, la salocid y la maduromicina, aquí con una I, perdón. Actúan en la primera fase del ciclo, siendo las drogas preventivas por excelencia. ¿Qué tiene de bueno los antibióticos ionóforos? Que actúan en la primera fase, o sea, cuando en la fase del esquizonte 1, o tras que llegan los oquites esporulados, se liberan los esporozoitos y ahí ya los agarran. O si no, en la fase de esquizonte 1, ¿qué permite eso? Que no se repliquen y que el daño histológico sea mínimo. Entonces, por eso que son los principales que se utilizan en la industria avícola actualmente. ¿Ya? Y tienen un mecanismo de acción muy interesante. No se olvide que se llaman ionóforos. Habla de iones, ¿ya? Entonces, interferencia en los procesos físico-químicos de las coccidias. ¿Qué hace? Tienen afinidad por el transporte de iones biológicamente activos, sodio, potasio, litio, ¿no? Calcio, magnesio. ¿Y qué hace? Como le afectan el metabolismo, ¿ya? El proceso físico, básicamente en las células, que en este caso sería la célula, sería el parásito, ¿qué hace? Producen, porque como le alteran el transporte de iones biológicamente activos, se produce un acúmulo de agua intracelular, distensión del citoplasma y ruptura. O sea, una célula, ustedes saben, tiene citoplasma, tiene núcleo. ¿Qué va a pasar? Como le alteran ese transporte de iones, la célula, que en este caso sería el parásito, estamos hablando de un merozoito, de un esporozoito, ¿ya? ¿Qué hace? Absorbe agua. Esa célula comienza a absorber agua, es como que una vejiga se va hinchando y llega un momento donde acumula tanta agua y que se rompe la pared y se mueren por plasmólisis. O sea, absorben agua y se revientan, así de sencillo. Mientras que los otros que son de acción más física y más química, ¿qué hacen? Lesionan la pared celular, la rompen y se muere la célula, en este caso el parásito, mientras que esto hacen que absorba agua para que se rompa y se revienta. Esa es la acción de los ionóforos, iones, intercambio de iones. Bueno, aquí está la monensina, salinomicina, naracina, la salicid y pues sigue habiendo un error, es maduramicina. Pero miren un tema importante, la monensina, periodo de retiro 0 y el azalocid sódico 0. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va a hacer un tratamiento para control de coccidiosis en aves, siempre se trata de dar, yo puedo combinar, por decirle, salinomicina en la primera fase de la cría de los pollos con monensina, que es, ¿por qué? Porque tiene periodo de retiro 0, o sea, lo puedo utilizar hasta el último día antes que se vayan al faeneo. Si voy a usar en la segunda fase una de estas, como salinomicina o como naracina, que tienen 5 días de periodo de retiro, ¿qué pasa? Tendría que suspender el uso de esa droga los 5 días antes de que los animales se vayan a faena. Entonces, todos los programas que se utilizan ahorita en aves, en control, para ser muy enfático en esto, se llaman programas duales, que en un ciclo de producción, en la fase de cría, recría y engorde, ¿no es cierto?, que tienen las aves, los pollos, estoy hablando de los pollos parrilleros,
Entonces, en esa fase, sí o sí se debe controlar. Se debe controlar y generalmente con dos productos. Se combina, ya eso lo tienen bien especificado las empresas comerciales, inclusive hasta tal fecha se utiliza un producto, puede decirle inicio y crecimiento y acabado y se cambia de producto. ¿Para qué? ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué no se utiliza un solo producto durante todo el ciclo de cría? Porque ninguno de estos eh, coccidicidas ya matan a todas las cepas. Entonces puede ser que yo esté controlando Tenela, Mivati, Necatri con Monencina, por decirles así, y no estoy controlando Tenela, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? En el galpón puede ir proliferando. Entonces, por eso es que han optado que hay algunas que se complementan. Las unas matan a una cepa y a una especie y la otra a otra. Entonces, tratan de hacer esa combinación donde entre las dos, utilizándola en un ciclo, yo controlo una esta y la otra. Entonces, de alguna manera, hago un control más integral. Es por eso, porque se utilizan estos programas duales. Espero que les haya quedado claro. ¿Ya? Porque no todos matan a todas las especies. Algunas pueden matar, o esta y esta pueden matar a la misma, pero no a todas iguales. ¿Ok? Las vacunas. ¿Por qué se han inventado vacunas en los protozoarios? Porque los protozoarios son pequeños y pueden reaccionar, responder a una inmunidad de tipo celular, ¿no? Principalmente, también de tipo humoral. Obviamente no es lo mismo en los helmintos, ¿no? Una tenia, un ascari, imposible, ¿no? Con un anticuerpo. Pero sí en esto, como son intracelulares, no se olviden, son intracelulares los esporozoarios, ¿ya? Entonces ahí sí puede haber una acción inmunológica muy buena. Ahora, vamos a aclarar el tema de las vacunas. En el tema de las vacunas para aves, básicamente se están utilizando más para gallinas ponedoras. ¿Por qué? Porque la gallina ponedora vive 52 semanas, tiene un año, vive en año y medio, 75 semanas, y ahorita algunas la están haciendo llegar a más de 90 semanas. O sea, casi 2 años, mínimo año y medio. Entonces, y como en la postura de huevo no se puede estar utilizando todo el tiempo un coccidiostato, un coccidicida, que le puede dar mal sabor, mal olor, y aparte que es un gasto aparte. Entonces, la gallina comienza a poner huevo a partir de las 18 semanas. Hasta esas 18 semanas la gallina ya tiene que estar inmune para que cuando le toque comenzar a poner, o sea, en realidad hasta las 14 semanas ya debería estar inmune una gallina. ¿Para qué? Para que cuando ya comienza a poner de a poquito, ¿no? Las 16 semanas, a las 18 ya tiene que estar poniendo bien, entonces ya no necesite estar recibiendo un coccidicida o un coccidiostato. Entonces, ¿cómo se hace? Se utilizan las vacunas. ¿Para qué? Para que esa gallina, desde la fase de inicio, en la fase de cría que se llama, ya ellas reciban esta vacuna. ¿Y qué son las vacunas? Sencillamente son las mismas eimerias con cepas de campo, pero atenuadas. ¿Saben lo que es una cepa atenuada? Ustedes ya han llevado inmunología. Entonces, son cepas de campo que bajo procedimiento las vuelven más atenuadas, o sea, menos virulentas, cosa que las aves la ingieren en el agua, llegan a su intestino y como no son tan patógenas, el ave que va a hacer, va a desarrollar inmunidad. Esa es la gran ventaja que tienen las himerias. Permiten que el organismo desarrolle una buena inmunidad, pero inmunidad que sea protectiva, no solamente formar anticuerpos, sino anticuerpos que protegen. Entonces, fíjense que las diferentes marcas de vacunas, como Paraco, Coxivac, bueno, todas estas, ¿qué hacen? Tienen diferentes cepas. Y habría que buscar una cepa que siempre tenga las que tenemos en la zona. Por ejemplo, esta Paracoc tiene las más patógenas, ¿no? Acerbulina, Brunetti y tiene Tenela. Casi todas tienen Tenela. Esta tiene Tenela, esta Vicox, que es de Bayer, tiene Acerbulina, Máxima y Tenela, solo tres. Entonces, esta, por ejemplo, no sé por qué no tiene Tenela. Bueno, si en una zona no hay esa cepa, bueno, utilícenla. Pero a eso se refiere con la vacuna. ¿Por qué en los pollos parrilleros no se utilizan vacunas? Es la gran pregunta. Porque se utiliza el otro producto, ¿no es cierto? El otro método de dos productos y listo. Porque en los pollos no necesitamos que el animal desarrolle inmunidad contra coccidia. ¿Por qué? Porque su ciclo de vida es tan corto
que entre 35 a 45 días ese pollo se va a ir al mercado. Y como el desarrollo de esta inmunidad es lenta, entonces no necesito hacer que el pollo tenga inmunidad. Directamente se las mato a la coccidia para que él tenga su epitelio intestinal limpio y pueda ganar peso y lo que coma y crezca rápido, etcétera, etcétera. Mientras que en la gallina, como va a vivir mucho tiempo en la granja, entonces sí necesito hacerle desarrollar inmunidad. Espero que haya quedado claro lo que es el control directo con los coccidiostatos o coccidicidas y el uso de una vacuna para generar inmunidad. Cuando no había las vacunas, también se lograba desarrollar inmunidad en las gallinas, de alguna manera utilizando algunos coccidiostatos que se utilizaban normalmente hasta las 10 o 14 semanas, para que en dosis más baja se los tengan medicadas las aves para que esas aves puedan infectarse con las cepas de campo y como van a estar medicadas con dosis un poco más bajas, les va a permitir que ese organismo se infecte y pueda reaccionar inmunológicamente y desarrollen inmunidad las aves. Pero siempre, ya sea con vacuna o con coccidiostato, en las gallinas ponedoras, las que viven harto, ¿no? Diferenciamos entre ponedora y parrillero, las ponedoras, hasta las 14 semanas tienen que estar inmunizadas, ya sea con vacuna o con un coccidiostato. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a las 18 ya ellas no tengan que estar recibiendo droga. Aparte, ¿aparecen casos clínicos? Sí aparecen. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Cuando aparecen casos clínicos, bueno, es gravísimo, pero se debe hacer todo el tratamiento, principalmente con sulfas o con cualquiera de los otros productos que hayamos mencionado, ¿no? Con los ionóforos. Y obviamente tienen un tratamiento aparte de rehidratar, complejo B, hierro, por la anemia, o sea, todo un proceso. O sea, ¿qué es lo que hay que buscar? Que nunca se enfermen las aves. Esta es una enfermedad que debe ser preventiva, ¿ok? Bueno, en la prevención, los pollos, lo que les mencionaba, ¿qué se hace en los pollos? Los programas duales, ¿no? Por decirle, en el iniciador utilizan nicarbamicina o maduramicina, uno de los dos, y en el terminador usan maduramicina, ¿ves? Entonces, lo que les mencioné, los programas duales. En verano, la salocil con diclazuril. En otoño, invierno, en época fría, nicarbacina y salinomicina. Entonces, todas las empresas que venden núcleos de vitaminas, minerales y con todos los productos para avicultura, ya cada empresa tiene sus parejas preestablecidas para verano, para otoño, para primavera. En nuestro caso sería para época de lluvia y para época seca, ¿no? Entonces ellos ya tienen eh, sus productos que cada uno cuál se va a combinar, que inclusive ya viene dentro del paquete que le venden del núcleo, el núcleo de vitaminas, minerales, aminoácidos y todo lo que le vende esa empresa para que uno vaya a la fábrica de alimentos y solamente fabrique el alimento, es abrir la bolsa y vaciar a la mezcladora con el maíz, con la soya, con el sorgo, con lo que le den. Entonces, ¿para qué se hace así? Para evitar error humano, porque se pueden, son, por ejemplo, estas 500 gramos por tonelada, hay muchos productos que lleva el premium, que a veces el operario, a veces no es muy cuidadoso en eso y puede, en vez de ponerle 50 gramos de bacitracina de zinc, le pone 500, ¿no? Y bueno, por un cero y le metió 10 veces más la droga. Entonces, por eso es que las empresas venden los núcleos. Entonces, todo ya está establecido, todo está determinado, es que uno como veterinario tiene que ir a una de esas empresas, si uno va a manejar avicultura, es decir, ¿qué me ofrece? ¿Qué tiene? Constatar que sí esté el anticoccidial en ese premix y para no tener problemas en campo. El tema es que nunca exista un problema de campo porque sí o sí todas las aves quieren estar medicadas. Y no se hagan los científicos de querer agarrar y decir, no, yo no voy a utilizar anticoccidial, no le pongas por ahorrarse 3, 5 dólares por tonelada. Les garantizo que en el primer ciclo puede ser que se salven, pero en la segunda criada no creo que se salven. Peor aquí en Santa Cruz con la gran cantidad que hay, ¿no? Y aparte de eso, las medidas de bioseguridad, ¿no? Cuando se descarga un galpón, se limpia, se lava, se desinfecta con amonio cuaternario y todas esas cosas, lanzallamas, todas las medidas de bioseguridad. Aún así que hagan todo eso, siempre sigue el riesgo de la coccidiosis. Y también no se olviden las otras medidas de bioseguridad, que ahora estamos tan metidos con la bioseguridad, pero en avicultura se debe manejar muy bien, sobre todo el tema del ingreso de personas, el ingreso de vehículos, las camas que la chala rock se utiliza aquí,
a solearla para que los rayos ultravioleta de alguna manera maten esos quistes. Al final uno no sabe de dónde diablo aparecen las coccidias, pero aparecen, ¿no es cierto? Entonces, más todo el tema de infraestructura, revisar que no haya fuga en los bebederos para que no se humedezca la cama, que estén bien regulados, que las aves no se mojen. Todos esos son factores que tienen que ver mucho con este tema de la coccidiosis. Entonces, con eso terminaríamos el tema de coccidiosis aviar, bueno, donde el mensaje final es, hay medicamentos, hay productos hechos, tanto para parrillero como para ponedora. En parrillero, limpieza total hasta el día que se vayan al mercado. Y en ponedora, generar inmunidad para que esa gallina, durante el año y medio, 2 años de vida que tenga, no se vuelva a enfermar. Esta enfermedad es tan grande, tan importante a nivel mundial, que hay hasta un Congreso Mundial de Coccidiosis, ¿no? Entonces, con eso terminaría este tema.